Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el origen de Dios? Quizás hiciste clic en este vídeo precisamente porque leíste esa frase en la miniatura. Después de todo, es natural que los seres humanos deseen saber de dónde proviene todo, cómo comenzó el universo, dónde se originaron las estrellas, la vida, los ángeles e incluso nuestra propia existencia. Pero aquí está la sorpresa: cuando hacemos la misma pregunta sobre Dios, ¿cuál es su origen?, nos estamos equivocando. Esto se debe a que la verdad revelada en la Biblia es clara: Dios nunca fue creado. No tiene principio, origen ni nacimiento. Simplemente es. Siempre ha existido y siempre existirá. Este es uno de los mayores misterios, y al mismo tiempo, una de las mayores verdades que la palabra de Dios nos revela. Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban a este canal. No se trata solo de inflar cifras ni estadísticas. Es porque aquí hablamos de la palabra de Dios de una manera seria, profunda y bíblica, sin distorsiones humanas. Si quieres conocer la verdad sobre quién es Dios y aprender con claridad las grandes doctrinas de la fe cristiana, este canal es para ti. Suscríbete y únete a nosotros en este viaje de conocimiento y fe. Volviendo al tema. La mente humana es limitada. Pensamos en el tiempo y el espacio. Para nosotros, todo tiene un comienzo. El día tiene una mañana, la vida tiene un nacimiento, la historia tiene un punto de partida. Pero cuando intentamos aplicar esta lógica a Dios, caemos en el error. La Biblia nos muestra un Dios eterno, que existe fuera del tiempo, que no depende de nada ni de nadie para ser quien es. En Éxodo 3 y 14, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, él responde: yo soy el que soy. Esta expresión, en hebreo, transmite la idea de autoexistencia. Dios es el yo soy, aquel que simplemente existe por sí mismo. No fue creado, no necesitó ser formado y no depende de una causa previa. Él es el principio de todo, pero él mismo no tiene principio. El salmista también declara: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90, 2. Fíjense en las palabras: desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto significa que si retrocediéramos en el tiempo, antes de la creación, antes de los ángeles, antes de la materia, antes del universo, Dios ya existía. Y si miramos al futuro, miles de millones de años, cuando el mundo tal como lo conocemos haya pasado, Dios seguirá siendo el mismo. Esta es la doctrina de la eternidad de Dios, también llamada su autoexistencia o aseidad. Él no depende de nada externo a sí mismo. Él es el fundamento mismo de toda la realidad. Todo lo que existe provino de Él, pero Él no provino de nadie. Y aquí está el punto de inflexión que debe captar su atención. Si Dios nunca fue creado, esto cambia por completo nuestra forma de ver la vida. Porque todo lo que conocemos depende de Él. Tu existencia, el aire que respiras, la historia de la humanidad, el movimiento de las estrellas, todo tiene un comienzo. Pero el Dios que adoramos no. Él es la roca eterna. Esto significa que cuando preguntamos ¿cuál es el origen de Dios?, en realidad revelamos nuestras limitaciones humanas. Es como un niño pequeño que pregunta: ¿pero quién creó al Creador? La pregunta en sí misma muestra que aún no entendemos quién es Dios. Él no pertenece a la categoría de las cosas creadas. Pertenece a una categoría única: el ser eterno, autoexistente, soberano sobre todas las cosas. Y aquí comienza nuestro viaje. Si Dios nunca fue creado, entonces necesitamos consultar las Escrituras y comprender quién es Él y cómo se nos reveló. Esto es lo que exploraremos en la siguiente sección: cómo este Dios eterno, que nunca tuvo principio, se reveló a la humanidad a través de su palabra, revelando su carácter, su gloria y su soberanía absoluta. Prepárense, porque a partir de ahora, la tensión solo aumentará. Si en la primera sección descubrimos que Dios nunca fue creado, en la siguiente comprenderemos lo que esto significa para nuestra fe y cómo esta verdad cambia nuestra forma de vida. Ahora que entendemos que Dios nunca fue creado, que siempre ha existido, surge una nueva dimensión de nuestra comprensión. Si todo lo que nos rodea tiene un principio, y Él no, entonces nos enfrentamos a algo completamente diferente de todo lo que conocemos. La tensión aumenta al comprender la inmensidad de esta verdad. ¿Cómo puede existir algo sin un origen?
¿Cómo puede el creador de todas las cosas estar por encima del tiempo, el espacio y la propia realidad que creó? El corazón humano se siente naturalmente atraído por el misterio, y es precisamente en este punto que la Biblia revela el carácter de Dios. Él es eterno, sí, pero también soberano, infinito e incomprensible. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje intensifica la tensión porque nos confronta con la realidad. Nuestro razonamiento limitado nunca podrá comprender plenamente la eternidad y la grandeza de Dios. Es como contemplar un océano infinito e intentar medir su profundidad con una regla. Cuanto más intentamos comprenderlo con nuestra lógica humana, más nos encontramos con el misterio divino. Y es precisamente ahí donde crece la emoción. Ante este Dios eterno, la vida cobra un nuevo sentido. Si todo en el universo depende de Dios, entonces cada detalle de nuestra existencia se sustenta en su poder. Cada respiración, cada latido de nuestro corazón, cada movimiento de las estrellas y los planetas, nada de esto ocurre por casualidad. Y, sin embargo, Él no comenzó a existir. Simplemente es, y todo lo que existe proviene de Él. La Biblia, a lo largo de sus páginas, describe a Dios como alguien que está más allá de todas las limitaciones humanas, pero que también se revela de manera personal. Es trascendente y, al mismo tiempo, íntimo. El Salmo 139, 1-4 nos muestra que Él conoce cada pensamiento, cada palabra antes de ser pronunciada, cada acción. Este contraste, Dios incomprensible, sin embargo, personalmente cercano, intensifica aún más la emoción y la tensión. Porque comprendemos que, ante su eternidad, somos limitados, pero Él nos conoce íntimamente. Y entonces surge la pregunta: si Dios nunca tuvo un principio, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que todo lo que pensamos sobre el origen, sobre la causa y el efecto, debe entenderse a la luz de la eternidad de Dios. El tiempo, el espacio, la vida y la muerte están bajo su control. Él es el principio y el fin, como declara Apocalipsis 10 y 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. La tensión aumenta aún más cuando comprendemos que esta eternidad de Dios no es solo un concepto filosófico distante. Impacta directamente en nuestra vida diaria. Si Él es eterno y soberano, entonces nuestras crisis, nuestras dudas, nuestros dolores y nuestras alegrías no escapan a su providencia. Nada sucede fuera de su conocimiento o permiso. Y, sin embargo, Él elige revelarse a la humanidad, ofreciendo salvación y comunión a quienes lo buscan. Aquí es donde llegamos a un punto emocionante, casi culminante, en esta sección. Dios, eterno, infinito, incomprensible, elige amar, guiar y salvar a la frágil humanidad. El creador del universo no solo existe más allá del tiempo, sino que también se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Este es el gran misterio que llena el corazón de reverencia, temor santo y admiración. Pero la tensión no termina ahí. Porque si entendemos que Dios es eterno y soberano, también debemos enfrentar nuestras propias limitaciones. Toda la humanidad, toda la historia, toda la creación, nada de esto surgió por casualidad. Y, sin embargo, Dios nunca tuvo un principio. Él es autoexistente, y el universo entero es simplemente una manifestación de su gloria y poder. Y ahora, antes de concluir esta sección, surge el punto de inflexión final: comprender que comprender la eternidad de Dios no es solo un ejercicio intelectual. Es un llamado a la acción espiritual. La verdad de que Él nunca fue creado nos lleva a reverenciar, obedecer y confiar en el Creador. Cada decisión, cada pensamiento, cada elección que hacemos debe filtrarse a la luz del Dios eterno, que nunca tuvo comienzo y que siempre existirá. En la siguiente sección, profundizaremos aún más. Haremos preguntas que desafíen nuestra mente y nuestro corazón, exploraremos lo que significa vivir ante un Dios eterno y, sobre todo, usaremos estímulos de curiosidad que te harán reflexionar sobre los misterios de su existencia de maneras que nunca antes habías percibido. Ahora, quiero hacerles una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. Si Dios nunca fue creado, ¿cómo podemos comprenderlo verdaderamente?
Esta pregunta es a la vez intrigante y desafiante, porque nuestra mente humana está acostumbrada a pensar en términos de causa y efecto, principio y fin, antes y después. Pero Dios está más allá del tiempo. No tiene principio ni fin, y sin embargo, está íntimamente presente en cada momento de la historia, en cada detalle de la creación, en cada latido del corazón humano. Imaginen por un momento que pudieran regresar al momento de la creación del mundo. Las aguas caóticas, la tierra aún sin forma, la oscuridad cubriéndolo todo. Dios habla y aparece la luz. Dios ordena, y surgen los cielos, la tierra, el mar y los seres vivos. Pero antes de cualquier creación, Él ya existía. Antes del espacio y el tiempo, Él ya estaba ahí, eterno, completo y perfecto. La pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos comprender a alguien que siempre ha existido, sin principio, sin causa? Aquí surge el primer detonante de la curiosidad. La Biblia nos da pistas sobre su eternidad, pero nunca revela la magnitud completa de su ser. En Job 36, 26 leemos: «Cuán grande es Dios, cuán insondable es su conocimiento». Cada versículo que aborda la eternidad de Dios revela algo, pero sigue siendo un misterio. Y es precisamente este misterio el que nos llama, nos desafía y capta nuestra atención. La eternidad de Dios nos lleva a otra poderosa reflexión. Si Él nunca fue creado, entonces todo lo que conocemos depende enteramente de Él. Cada detalle de la creación, cada ley natural, cada pensamiento humano, todo se sustenta en su voluntad. Colosenses 1, 16-17 afirma: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten». Y aquí radica la segunda pregunta que te cautivará. Si todo depende de Dios, ¿cómo vivimos ante un ser tan grande, eterno e infinito? La respuesta no es meramente teórica, sino práctica. La eternidad de Dios nos llama a la reverencia, la confianza y la dependencia total. No hay lugar para la arrogancia ni para la idea de que podemos controlar el universo. Cada momento de nuestra vida se vuelve precioso cuando comprendemos que Él está por encima de todo, sustentándolo todo. Pero el misterio se profundiza. A pesar de ser eterno, Dios elige revelarse de una manera accesible para nosotros. Nos habla a través de las Escrituras, mostrándonos su amor, su justicia y su santidad. Envía profetas, cumple promesas y finalmente revela a su Hijo, Jesucristo. El Dios eterno, que nunca existió, se nos da a conocer personalmente. Esto crea una tensión emocionante. ¿Cómo puede algo tan grande estar tan cerca de nosotros? Y entonces surge el punto culminante de esta sección. Si Dios siempre ha existido y nunca fue creado, esto no solo nos desafía intelectualmente, sino que nos transforma espiritualmente. Nuestra fe deja de ser un mero concepto, se convierte en una experiencia ante el Dios eterno. Cada oración, cada alabanza, cada acto de confianza se realiza ante un ser que trasciende el tiempo, pero que nos conoce íntima y personalmente. Aquí surge el tercer detonante de la curiosidad. Si Él es eterno e infinitamente sabio, ¿podemos comprender plenamente su voluntad? La Biblia nos muestra que no podemos, pero Él nos revela lo suficiente para que podamos confiar, obedecer y vivir en comunión con Él. Esto crea una tensión positiva. Queremos saber más, aprender más, buscar más, pero también comprendemos que nunca agotaremos su magnitud. Y finalmente, antes de concluir esta sección, llegamos a una conclusión conmovedora. Comprender que Dios nunca fue creado, que es eterno y autoexistente, nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, cada oportunidad y cada desafío, existe dentro del plan del Dios eterno. Y saber que Él nos conoce y nos sostiene nos da seguridad, esperanza y propósito, incluso ante las incertidumbres de la vida. En la siguiente sección, consolidaremos todo esto, profundizando aún más nuestra comprensión y concluiremos con un mensaje conmovedor, lo que significa vivir ante un Dios eterno, que nunca tuvo comienzo ni dejará de existir. También incluiremos una invitación final para suscribirse al canal, conectando la fe, la reflexión y la acción práctica para el espectador. Hemos llegado al final de este viaje, pero no a la conclusión de la grandeza de Dios. Hasta ahora, hemos explorado el hecho de que Dios nunca fue creado,
que siempre ha existido y que todo lo que nos rodea depende de Él. Pero ahora es momento de reflexionar sobre lo que esto realmente significa para cada uno de nosotros, para nuestra vida práctica, espiritual y eterna. Si Dios es eterno, autoexistente y soberano, entonces nada sucede fuera de su voluntad. Cada momento de la historia, cada detalle de la creación, cada evento en nuestras vidas, todo está bajo su control. Y, sin embargo, Él no nos trata como meros objetos, sino como seres personales que pueden relacionarse con Él. Esto es incomprensible para la mente humana, pero es una clara verdad bíblica. Dios es a la vez trascendente e íntimo. La tensión que sentimos ante su grandeza se convierte en asombro. ¿Cómo podemos vivir ante un Dios que nunca tuvo comienzo, que siempre fue y siempre será? La respuesta se encuentra en la fe, confiar en Él, adorarlo y obedecer su palabra. El Salmo 33:11 nos recuerda: el plan del Señor permanece firme para siempre, los designios de su corazón perduran por todas las generaciones. En Dios no hay error ni imprevisibilidad. Su eternidad es garantía de su fidelidad. Y si nos detenemos a pensar, todo adquiere un nuevo significado. El tiempo, que para nosotros parece limitado, es para Dios simplemente una dimensión creada por Él. Nuestras ansiedades, miedos y dudas se depositan ante un ser que trasciende el tiempo. Él ve el pasado, el presente y el futuro como un solo instante. Esto nos da seguridad y esperanza. Nada escapa a su cuidado y nada ocurre fuera de su propósito. Llegamos entonces al clímax emocional de este viaje. La realidad de que Dios nunca fue creado nos enseña nuestra propia posición ante Él. Somos criaturas, limitadas, dependientes, pero amadas. Él nos sostiene, nos conoce y nos guía, incluso en medio de las mayores dificultades. Esta verdad transforma nuestra fe en algo vivo, basado no en ideas, sino en una realidad eterna e inmutable. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar conmigo. Ante un Dios que siempre ha existido, que nunca tuvo origen, ¿cómo viven su vida? ¿Confiamos verdaderamente en Él o intentamos controlar nuestras propias circunstancias? ¿Reconocemos su soberanía en cada decisión, en cada elección, en cada momento de nuestro día? Y cuando comprendemos la eternidad de Dios, nos damos cuenta de que cada experiencia en nuestras vidas tiene un propósito. Nuestros desafíos, nuestras victorias, nuestras derrotas y nuestros aprendizajes son parte de un plan mayor. Nada es aleatorio ni escapa al control de Dios. Esto nos lleva a vivir con mayor confianza y valentía, sabiendo que, aunque no podemos comprenderlo todo, podemos descansar en la sabiduría infinita de Dios. Y antes de terminar, debo extenderles una invitación especial. Si desean continuar sumergiéndose en la palabra de Dios, comprendiendo su verdad y los misterios de su eternidad, suscríbanse al canal y activen la campanita. Aquí tendrán acceso a contenido profundo, fiel a la Biblia y a la teología reformada, que fortalecerá su fe e iluminará su comprensión de quién es Dios. Además, reflexiona sobre cómo conocer la eternidad de Dios debería influir en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Si Él es inmutable y soberano, podemos aprender a actuar con paciencia, amor y confianza, sabiendo que nuestro mayor propósito es glorificar a Dios en todas nuestras acciones. Cada palabra que pronunciamos, cada decisión que tomamos, debe reflejar reverencia ante el Creador eterno. En conclusión, quiero dejarte un mensaje para la reflexión. Dios es eterno, autoexistente y soberano. Nunca tuvo comienzo, nunca será creado y su gloria nunca terminará. Reconocer esto transforma nuestra forma de vivir, nuestra adoración, nuestra toma de decisiones y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Nuestras vidas adquieren propósito, esperanza y dirección cuando comprendemos que cada momento, cada respiración y cada experiencia están bajo el cuidado de un Dios infinito e inmutable. Por lo tanto, al mirar al cielo, a la naturaleza, a la historia e incluso a tu interior, recuerda, existes porque Dios existe, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El misterio de su eternidad no pretende confundirnos, sino guiarnos a la reverencia, la fe y la confianza plena. Y esta confianza lo transforma todo, nuestras decisiones, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra eternidad. Nunca lo olvides, Dios no tuvo origen, y su eternidad es la garantía de que Él sustentará todas las cosas hasta el fin de los tiempos, incluyéndote a ti. Vivir a la luz de esta verdad es encontrar la paz,
el propósito y el significado que ningún otro ser ni experiencia puede ofrecer.